Chicas, taller 2, separado taller 1, unidad 2, ya que es procesos, concepto de proceso, actividad y tarea, tipo de procesos, esquemas sobre relación con los procesos, mapa y diagrama de procesos, y identificar el concepto de proceso y sus importancias. Ahora, ¿por qué el concepto de proceso en sí? ¿Y qué relación tiene con los peligros? Que es un tema a veces que cuesta un poco como entenderlo de una manera más clara. Ahora bien, nosotros por peligro, ¿qué vamos a entender por peligro? Cuenta situación, acto o condición. ¿Ya? Eso para nosotros va a ser un peligro. Por lo tanto, cuando uno empieza a ver el concepto de peligro, uno dice acto. Ahora, cuando empezamos a ver los procesos, en el fondo, un proceso, si vemos su definición, conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Y acá tenemos esto, conjunto de actividades, o sea, un conjunto de acciones. Cuando nosotros conjunto de actividades y vemos el concepto de peligro, un acto o actividad. O sea, en el fondo, uno puede decir que un proceso en sí es un conjunto de peligros, un conjunto de actividades. Por eso es importante que nosotros empecemos a ver el concepto de peligro, que, la actividad que yo hago en sí se va a considerar entonces un peligro. Eso es lo primero. Pero también lo segundo es decir, ok, lo que yo hago es un peligro, pero también donde yo estoy trabajando en sí, el equipo, la herramienta o el ambiente de trabajo, también lo vamos a categorizar o entender como un peligro, porque en el fondo van a ser las condiciones, las situaciones y los atributos del trabajo. Cuando empezamos a trabajar ese concepto, en el cual no está metido acá, pero si quieres estar acá, empieza a aparecer el concepto de GEMA, que es gente, equipo, material y ambiente. Bueno, equipo y herramienta en realidad. Ahora, ¿por qué uno empieza a ver esto? Porque cuando yo veo o analizo un proceso en sí, digo, ¿qué gente y cuánta gente hace este trabajo o este proceso en sí? ¿Con qué equipos y herramientas? ¿Con qué materiales? ¿Y cómo es el ambiente de trabajo? ¿Por qué razón motivo? Porque el empezar a ver el concepto de proceso me permite a mí empezar a identificar todos los componentes y poder realizar una identificación de los peligros. ¿Ya? Eso quizás les pueda dar como un poco más de orientación en lo que es también la tarea 1, ¿ya? Que recuerden que la tarea 1, las 3 tareas fueron ampliadas en plazo, hasta el 27, si mi memoria no falla. Pero ojo, 27, y ahí no se aceptan más entrega de tareas. O sea, aumento el día, pero con esa condición, ¿no? Para que ustedes también puedan realizar dudas y consultas, ya que eso vamos a conversar al final. Entonces, chiquillas, uno de los principales elementos o funciones de poder hacer una identificación de peligro es esto, poder ver los distintos componentes del genoma, ¿ya? Y poder empezar a trabajarlos. Ahora, desde esa perspectiva, cuando nosotros vemos equipo, material, la gente lo vamos a abordar mucho a lo que es la seguridad industrial. Sin embargo, lo que es el ambiente de trabajo, uno a veces lo asocia más con lo que es la higiene industrial. ¿Por qué? Porque recuerden que la higiene industrial se aboca a también a ver los distintos factores del ambiente de trabajo que pueden producir un estrés o una situación que pueda afectar a la salud del trabajador. Por ese motivo, uno como que lo orienta también a esto. Entonces me fijo en las condiciones del ambiente de trabajo y también quizás a alguna característica del material que pueda producir un daño a la persona. O sea, en el fondo uno de una forma u otra empieza a observar todos los componentes de un trabajo y para enfocarse en eso para poder analizar y trabajar los peligros. O como yo lo llamo, es como activar la curiosidad que tiene uno de ver cómo funcionan las cosas y cómo estas cosas se desarrollan. Eso es lo importante, chiquillos. O sea, yo siempre digo, mejor dicho, chiquillas, porque el día es un viernes de puras mujeres, parece. Es eso, es activar la curiosidad. ¿Ya? Ahora, cuando uno empieza a entender y ver cómo van funcionando las cosas, uno también se da cuenta que, si tenemos un factor higiénico, tenemos ruido, hay que hablar con la mutualidad para que veamos las mediciones y capaz que empecemos a trabajar con Prexor, que es un protocolo para la exposición a ruido, por ejemplo, 1. 2, oye, tenemos que también hacer los exámenes a los trabajadores. Ok. Oye, pero en este trabajo tenemos nuevo equipo, nuevas herramientas. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber cambios en los trabajos. O sea, vamos a tener que empezar a ver
quizás nuevos procedimientos, revisar equipos nuevamente o empezar a generar cierta estructura. O quizá un trabajador lo tuvimos que cambiar de puesto de trabajo, o la empresa decidió aquello. Ah, entonces tiene un nuevo puesto de trabajo, hay que ver también qué pasa con su contrato. Su contrato tiene el anexo, con el nuevo contrato, tiene, por ejemplo, la obligación de informar con un nuevo cargo, los procedimientos, etc. Eso también lo ayuda mucho a uno cuando lo está trabajando desde esta perspectiva, que en el fondo es establecer como los componentes de una tarea, actividad, proceso, como uno quiera llamarle, aunque eso tiene también una secuencia concadenada. Que de un proceso nacen nuestras actividades y de las actividades nacen las tareas. ¿Ya? Y cuando uno identifica eso, empieza a ver los peligros, empieza a ver los riesgos, empieza a ver también las evaluaciones y qué controlar de mejor manera. Ahora, la persona de una perspectiva u otra va a interactuar con los equipos, en el ambiente, con los materiales y con otras personas. O sea, esto, de ahí que uno vea esta, o puede interpretar esta figura de esa manera. Por lo tanto, esto a mí también me ayuda a que yo pueda definir los distintos controles. Y eso, chiquillos, es bien importante y bien decidor, ya, poder generar estructuras. Pero que la estructura, elementos o actividades que uno esté desarrollando tenga la lógica de que se lleve a lo que yo estoy trabajando. ¿Ya? Eso es lo importante, chiquillos. Nunca perdamos como ese horizonte, como esa línea. ¿Ya? O sea, todo lo que yo haga tiene que ser directamente evocado al trabajo que yo estoy haciendo. Porque ese trabajo también va a tener ciertos requisitos que me va a establecer la misma normativa legal vigente, para que lo podamos también tomar en cuenta. ¿Ya, chicas? Ahora, es por eso que uno les pasa a ustedes el concepto de proceso, y después vamos a darnos cuenta que vamos a empezar a ver las distintas componentes y las distintas medidas de control para que ese proceso funcione. ¿Ya? Para que lo entendamos de esta manera. O sea, en primera instancia, chiquilla, este semestre, este taller 1, vamos a trabajar en el fondo enfocado a esto, a entender el concepto de proceso, los tipos de procesos, cuáles son los factores que lo pueden alterar, pero también que empecemos a trabajar cómo este se compone, cuáles son sus partes, ¿ya? Para poder trabajarlo de mejor manera. Ahora, nunca hay que olvidar, chiquilla, que no hay que confundir proceso con procedimiento. Esto es pregunta de prueba. Razón, motivo, porque el procedimiento me dice cómo yo debo realizar mi proceso. Y el procedimiento debe ser un documento escrito. Y tiene que estar diseñado para el trabajo propiamente tal. Eso nunca tenemos que olvidarnos. Ahora, ¿qué me obliga a mí, yo, empresa, a tener que, o yo, asesor en prevención de riesgo, tener que explicar a la empresa, asesorarla con respecto a esto, que el procedimiento de trabajo me ayuda a dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 21 del Código 40, o sea, los métodos correctos de trabajo. Más adelante vamos a darnos cuenta que los procedimientos para lo que es el caso de prevención de riesgo tienen estructuras que deben estar sí o sí, o tienen distintos formatos. Ahora, hay elementos que independiente de la empresa van a estar siempre. Ahora, hay cosas que van a ir cambiando dependiendo del formato, o dependiendo de la característica o algún atributo especial que tenga la empresa. Y eso también se puede ver desde esa perspectiva, ¿ya? O sea, el punto es que el procedimiento no hay que como pescarlo de una empresa y copiarlo textual para la empresa en que uno está trabajando. O sea, tiene que tener características o responder a lo que tú estás haciendo. ¿Ya? Eso hay que entenderlo de esa forma. Cuando estamos viendo el concepto de proceso, automáticamente nos aparecen estos elementos, los clientes, la calidad y la mejora continua. Y nunca se olviden que el desempeño para una empresa en sí es como la capacidad que tenga esta de poder hacer una labor, una actividad. O sea, uno espera, por ejemplo, que como estudiante uno tenga un desempeño alto de poder realizar distintas actividades que contribuyen en el fondo a tu proceso educativo. ¿Ya? Eso uno lo puede orientar de esa perspectiva. Ahora, estos elementos son importantes. A mí que me interesa que puedan diferenciar estos dos conceptos, entender por qué uno es interno y por qué uno es externo, y por qué el cliente externo responde siempre a una calidad, a cumplir con los requisitos que él tiene para un elemento en sí. ¿Ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Bueno, el enfoque proceso, que nosotros que nos ayuda a definir la responsabilidad en el fondo, quién lo hace, con qué recursos, con qué metodologías. O sea, todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante, no vamos a hacer nada por hacerlo.
no vamos a desarrollar una actividad A, B, C o D porque la queremos hacer, sino que tenemos que hacerla nosotros en base a algo, en base a un programa. Cuando nosotros hablamos de la mejora continua, de lo que está acá, vamos a trabajar un poco más adelante. Creo que, si no me equivoco, es en Seguridad Industrial 2, cuando estemos trabajando los sistemas de gestión. Pero esto se basa en una metodología que se llama la PHDA, planificar, hacer, verificar o actuar. Si la ven, por ejemplo, en idioma inglés, va a decir PDCA, Plan, Do, Check, Act. Es lo mismo, en el fondo, pero en inglés. Ahora, ¿por qué me importa eso? Porque nosotros tenemos que planificar las distintas actividades que vamos a hacer y luego verificar cómo se están haciendo las actividades y luego corregirlas. En el fondo, uno define algo y va revisando cómo esto va funcionando y lo va corrigiendo en el tiempo. Como cuando uno está estudiando y se da cuenta que en las primeras pruebas a uno le fue mal. Y uno se da cuenta y hace el ejercicio, oye, pero la forma como yo estoy estudiando es la correcta. No, entonces implementemos otra, o la mejoramos. Y por eso uno hace como un proceso de mejora continua, a eso se refiere, a ver lo que uno hace y cómo lo hace, y buscar los errores y fallas y poder irlo corrigiendo. Ahora, desde esta perspectiva también nos va a pasar un fenómeno. Yo voy a tener que planificar actividades, pero no porque yo lo tengo que hacer por un programa en sí, o por algo, sino que las tengo que hacer por dar cumplimiento a las distintas leyes. Y de ahí, chiquillos, se van a dar cuenta de algo bien concreto. El decreto 40 nos establece ciertas obligaciones o elementos que nosotros debemos considerar. Por eso es importante irlo revisando. ¿Ya? Ahora, si van teniendo todo el decreto 40, lo podemos ir chequeando más adelante. Ustedes me avisan, me envían un mensajito por Moodle o por un correo, y si tienen dudas con respecto a ciertas componentes de ese decreto, lo trabajamos sin ningún inconveniente. Ahora, esto es lo importante, chiquillos, que nosotros definamos quién va a hacer algo, con qué metodología, con qué recursos y cuáles van a ser sus programas. Ahora, hay una pregunta que a mí siempre me hacen, y ustedes siempre la hacen, pero un poco más adelante, pero voy a hacer la quiero adelantar. ¿De quién es la obligación de hacer prevención de riesgo? ¿De quién es? ¿O quién hace la prevención en la empresa? ¿Segura que nosotros? ¿O nosotros asesoramos para que la empresa pueda hacer prevención de riesgo? Ya. Los que mandan. O sea, vamos a entender algo. Nosotros somos expertos en prevención de riesgo. ¿Ya? Y nosotros lo que tenemos que hacer es asesorar al empleador en el control de riesgos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, asesorarlo. Oye, ¿sabes qué? Si tú estás expuesto, por ejemplo, a polvo con sílice, tenemos que hacer esta actividad, solicitar a la mutualidad que haga las mediciones, incorporar a los trabajadores en un programa de vigilancia, que haga las radiografías 2 veces en el año, cada 6 meses, ¿ya? Y empecemos a ver las distintas etapas o elementos que nos va a solicitar la mutualidad. O sea, nosotros tenemos que explicarle al empleador que, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, en sí. Ahora, fíjense bien en la palabra asesor. Yo asesoro en el control de riesgos. Pero en la práctica, ¿quién sabe cómo hacer el trabajo en sí? Algo así. Pero de peligro y riesgo, yo diría más de los riesgos. Pero eso lo vamos modificando en el transcurso de la carrera. El punto es, chiquilla, de que quién sabe cómo hacer un trabajo en sí es un trabajador junto con la línea de supervisión. Ellos saben cómo hacer el trabajo. Pero ¿cuál es nuestro trabajo en sí? Asesorarlos en cómo ellos hagan ese trabajo, lo hagan controlando los distintos riesgos que pueden generar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Por lo tanto, el que tiene que aplicar la prevención de riesgo en sí es el trabajador con los supervisores. ¿Ya? Nosotros asesoramos en el control de riesgos y la función importante del empleador. O sea, acá el primero que debe aplicar el control de riesgos o hacer prevención de riesgos es el empleador, el primero. ¿Y eso cómo lo hace? Otorgando todos los recursos para que la empresa pueda tener las distintas medidas de control necesarias, ya sea capacitaciones, cursos, elementos de protección personal, exámenes médicos, etc. Eso, chiquillos, es lo importante de entender y diferenciar. Porque un día me hicieron una pregunta y fue la siguiente. Entonces, profe, ¿es pega del experto en prevención
¿Tener los recursos para hacer prevención de riesgo? No. Es trabajo del experto en prevención de riesgo asesorar el control de riesgo, señalar y explicar lo que se tiene que hacer, pero el que otorga los recursos es el empleador. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Ya, chicas, se entiende eso? ¿Me pueden decir, por favor? Si se entiende o no se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Exactamente. O más cómo se hace, cómo aplican los controles de riesgo para hacer algo. Ya, un caso bien sencillo. Vamos a utilizar esta herramienta. ¿Ya? Primera pregunta que hago yo, experto en prevención. ¿La herramienta la revisaron? ¿Está revisada la herramienta? No. Ah, entonces tienen que revisar la herramienta para poder trabajarla. ¿Tienen ustedes un elemento para revisarla? No. Ya sabes qué más. Veamos entre todos cuáles son los componentes o elementos y fabricamos un documento para poder revisar la herramienta. Ah, ok. Oye, pero ¿y ustedes saben cómo se utiliza? No. Supervisor. Entonces hay que fabricar el procedimiento de trabajo. O sea, el documento lo fabrica el supervisor y lo revisamos nosotros. Y nosotros revisamos en qué perspectiva para aplicar los distintos medidas de control. Ahora, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Aplicar los distintos controles que le ha señalado tanto su supervisor directo como el experto en prevención. Eso es como funciona, chiquillos, más o menos el mecanismo. Pero acá viene el tema importante. Yo cómo sé qué debo controlar y cómo se controla, porque el control de riesgo ustedes tienen que tener algo bien claro. Nace por dos motivos. Por mi trabajo y por los distintos cuerpos legales que me obligan a tener implementados ciertos elementos. Ya, eso es lo importante, chiquillos. Por eso hay que entender cómo funcionan las cosas para que yo pueda asesorar bien. Ese es el punto. Chicas, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Para que, ¿qué más? Bueno, lo importante, los beneficios de aplicar el sistema de enfoque basado en proceso, ¿ya? Y esto es lo que me interesa. En realidad son todos importantes, pero esto es lo que a nosotros nos empieza a ayudar a entender cierta estructura. Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso. O sea, definir que, por ejemplo, para poder pintar una puerta, algo tan sencillo como eso, requerimos una serie de cosas. O sea, desde primero ver si tenemos materiales, comprar los materiales, luego tomar la puerta, desmontarla, colocar en un lugar, limpiarla, pintar, lijar, pintar nuevamente, limpiar todo lo que ensuciamos, y luego colocar la puerta. O sea, para poder hacer ese simple ejercicio tenemos que tener una serie de pasos y una serie de componentes para poder trabajarlo. Ahora, un proceso de pintar, por ejemplo, una puerta no es solo, no es aislado. Requiere otros procesos, como por ejemplo alguien que compre los materiales o alguien que nos diga cuántas puertas pintar. Eso es lo importante de poder tomar también en cuenta. Y la responsabilidad respecto al proceso. O sea, cuando me dicen, tú eres responsable de hacer el trabajo, yo como experto en prevención digo, no. La responsabilidad de hacer un trabajo es de un supervisor. Mi responsabilidad es asesorarlo en cómo él debe controlar sus riesgos. ¿Ya? O sea, somos asesores, no hacedores. Y eso hay que dejarlo bien marcado, chiquillos, porque a veces generan inconvenientes por eso. Ahora, lo otro importante es que de aquí en adelante, esto es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. Nuestros procesos, que se van a definir un mapa de proceso, el cual me define las actividades y las tareas, y de acá yo empiezo a ver cuáles son mis peligros. O identificar mis peligros. En el fondo decir, tengo un peligro que va a ser ruido, calor, una maquinaria pesada, etcétera. El uso de un equipo o la realización de una tarea. Cuando yo identifico el peligro y empiezo a identificar estos componentes asociados al peligro en sí, hago una fichita con todo esto, ya recién puedo empezar a ver la segunda etapa, que es reconocer y evaluar los riesgos. Eso hay que tenerlo bien claro, no hay que dejar como luces para que eso quede un poco como confuso. Ahora, más adelante, quizás después esto lo vamos a ir separando, lo vamos a ir agregando cosas. Que aparte del peligro, puede haber una flechita que son los riesgos, y después control de riesgos, y así sucesivamente. Ahí lo viendo.
Así que, en primera instancia, nunca se olviden. Cuando yo hago el mapa de proceso, en una instancia me permite determinar esto. ¿Cuál es el proceso, actividad y tarea para hacer algo? Y también me empieza a ayudar a ver cuáles son los componentes, cuáles son los componentes del esquema y también quién es el responsable, cuáles son los recursos, entre otras cosas, para poder también ver esto que está acá. Y luego tenemos los distintos ejemplos. Bueno, lo ideal del proceso es entender de que una empresa no es que haga algo solamente, sino que van a tener los distintos componentes para que este proceso pueda darse, se pueda ejecutar. Eso es lo que también tenemos que nosotros tomar en cuenta. Entonces, chicos, vamos a continuar eh, con lo que es la materia del día de hoy. Ya vamos a repasar un poquito, ¿no?, unas cosas que vimos la semana pasada, ya para entre esta semana y la próxima dejar esto más o menos zanjado. ¿Para qué? Para que empecemos a hacer los diagramas de proceso y también las fichas, para que empecemos a ver cuáles son las características de atributos de cada trabajo, ¿ya? O sea, yo siempre he dicho hasta el cansancio, el ejercicio de esto es que nosotros entendamos cómo funciona algo y cuáles son sus características y atributos, para poder entender. En el fondo es como la curiosidad que tienen también los niños. Hay una edad de los pequeños en el que empiezan con el por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Ya? Y eso es importante que nosotros también lo trabajemos en cierto aspecto de seguridad. Es como cuando ocurre un accidente y uno se pregunta, ¿por qué ocurre el accidente? Ah, porque la persona está trabajando en la altura. ¿Y por qué la persona está trabajando en la altura? Y uno empieza con los por qué. ¿Ya? Eso es importante, chicos. O sea, entender de que lo que uno busca es la lógica de las cosas, cómo estas van funcionando. Ahora, la segunda parte, nosotros también tenemos que empezar a hacer los mapas y diagramas de proceso y también hacer análisis y descripción de procesos. Bueno, el mapa y diagrama de proceso es cuando uno hace un diagrama de flujo en sí. Pero esto lo que tenemos acá, la segunda parte, es cuando empezamos a ver el esquema. Y para cada trabajo de tarea empezamos a dividir sus distintos componentes. Eso también para poder tomarlo de esa perspectiva. Ahora, proceso se puede definir de estas dos formas, ¿ya? Un grupo concreto de actividades y tareas interrelacionadas entre sí que persiguen cubrir las necesidades de los clientes. O sea, si yo tengo una empresa, por ejemplo, que hace pan, ¿qué es lo que yo busco o cuál es lo que yo percibo como lo que yo tengo que hacer? Es cubrir que el pan sea del gusto de las personas. Eso es lo que uno busca en el fondo. Ahora, también se puede definir, como lo vimos anteriormente, como conjunto de actividades relacionadas o que interactúan que transforman las entradas en salidas. Y de esta perspectiva, nunca se olviden de que las entradas para nosotros van a ser también los distintos requisitos legales o los distintos elementos que la ley nos obliga a tener que cumplir para poder definir las cosas. Ahora, esta definición de acá arriba es lo que a mí más me gusta, porque en el fondo tengo un proceso que se compone en actividades y en tareas, ¿ya? O sea, para algo ser bien concreto. Por ejemplo, yo quiero hacer pan, volviendo al pan, que el pan me gusta, ojo, pero como ejemplo es para mí es como más transversal porque todos de una forma u otra sabemos cómo se hace el pan. Pero hay una etapa del pan que es medir ingredientes. Eso es una actividad. La tarea en este contexto, ¿cómo sería? Los pasos para medir los ingredientes. O sea, tomar, por ejemplo, un receptáculo o un bol, colocarlo en la balanza, para atar a la balanza, en el fondo, ¿para qué? Para que cuando tú ya peses algo, no considere el peso del bol, y luego ir midiendo los distintos ingredientes, ¿para qué? Para poder dejarlos definidos en un lugar, para luego poder mezclarlos. O sea, la tarea en sí es el paso a paso concreto para poder hacer o desarrollar esa actividad, ¿ya? O por ejemplo, no sé, pues cuando uno va a hacer un diagrama y dice cocinar ingredientes. Pero el cocinar en sí como actividad tiene distintas tareas. O sea, como encender la cocina, colocar el sartén, colocar aceites para que se calienten y agregar los distintos ingredientes. O sea, en el fondo de la tarea ya viene a ser como el paso a paso más concreto que uno hace. Ahora, van a haber evaluaciones de riesgo más adelante, que nosotros vamos a hacerlo en específico en cómo hacer la tarea, pero también evaluaciones en el ambiente donde se desarrolla la tarea. Por eso que uno de ustedes le explica esta secuencia, y también viene al ejemplo que hicimos práctico la semana pasada, ¿ya? Para que también lo entendamos así. Ahora, en las actividades, vamos a entender primero qué vamos a entender nosotros por actividad.
Tenemos grupos de acciones que persiguen un mismo fin o son las agrupaciones de tareas que persiguen un mismo fin. Ah, o sea que de la actividad van a nacer las tareas o las agrupaciones de las tareas. Eso también hay que entenderlo, o sea, para que lo veamos así. Ahora, desde esta perspectiva van a aparecer dos conceptos, la actividad rutinaria y la no rutinaria. Y uno dice, pero ¿por qué hay que diferenciarlos? O sea, al final todas son actividades. Cuando yo voy definiendo la actividad rutina y no rutina, la rutina es lo que haces tú todos los días por tu trabajo. Por ejemplo, no sé, si yo tengo una empresa que vende artículos electrónicos, dentro de la actividad rutina va a ser limpiar el lugar, ordenar la mercadería, atender clientes, revisar quizás los stocks de alguna cosa, pedirlas que me las traigan si faltan o comprar las otras cosas para yo poder venderlas. Eso está en tu rutina. Pero, por ejemplo, acá en la casa uno también tiene rutinas, como por ejemplo sacar la basura, lavar ropa, ir a la feria, entre otras cosas. Pero a veces en la casa hay que hacer ciertas actividades que no son rutina. Como por ejemplo, ¿cuáles podrían ser, chiquillos? Por ejemplo, cambiar, Javiera, ya quizás, por ejemplo, pagar la patente del auto. Es una actividad no rutinaria, porque no pertenece a algo que hacemos todos los días. Ya pagar los recibos, ir al banco, porque uno no lo hace todos los días. Pero, por ejemplo, acá en la casa, una actividad no rutinaria para nosotros, ¿cuál sería? Cambiar una ampolleta, por ejemplo. Es una actividad no rutinaria, porque todos los días cambiamos ampolleta, y en el hospital también. Ya, esas cosas, por ejemplo, o quizás cambiar la gomita de una llave, o la manguera de la lavadora, por ejemplo. ¿Cuál es el punto? Cuando uno define las actividades rutinarias y no rutinarias, nos ayuda a decir, ah, ok, esto es lo que se hace siempre, todos los días, por lo tanto, esto me va a generar riesgos todos los días. Pero esta actividad puntual me va a originar un riesgo solamente cuando se realiza la actividad. ¿Ya? Ese es el tema. O sea, yo, ¿a qué le voy a dar más, o a qué le doy más importancia? ¿A lo que hago todos los días o a lo que hago de vez en cuando? Todos los días. Ya. Lo que uno hace a diario. ¿Por qué, chiquillas? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa en la cual hago comida rápida y, y dentro de lo que hago todos los días es cortar y pelar papas. Pregunta, cortar papa y pelar papa es un peligro porque es una actividad. Y el riesgo sería contacto con el cuchillo o contacto con el elemento cortante o punzante. Por lo tanto, si pelo papas todos los días, ¿mi riesgo de contacto con el elemento cortante o punzante es alto? Sí. Entendamos que es un sí. Ahora, si por ejemplo tengo que cambiar una ampolleta. Ah, cambiar ampolleta es actividad, es un peligro. Por lo tanto, yo sé que al cambiar la ampolleta, eh, puedo, por ejemplo, tomar contacto con energía eléctrica o contacto con energía eléctrica que es el peligro. Ahora, la probabilidad de que me pueda electrocutar como consecuencia es alta, media o baja. ¿O qué tan probable es que yo tenga contacto con energía eléctrica? En ese caso, cambiando una ampolleta una vez al año. Media muy poca. La consecuencia es alta porque te puede electrocutar y eso puede ocasionar la muerte. Pero en sí que la probabilidad de que eso te pueda causar daño es baja. ¿Cuál es el punto? Cuando yo empiezo a definir lo que hago todos los días versus lo que hago de vez en cuando, empiezo a decir, ah, ok, estas son las actividades que me van a generar riesgos todos los días. O sea, tengo altas probabilidades de que pueda...
Yo corto la luz, Gabriela, y ¿sabes lo que hago? Prendo cualquier luz, prendo cualquiera. Razón motivo, por si queda algo de energía en el sistema, al prender eso, automáticamente se disipa, no va a quedar. ¿Ya? Es como un tips que uno hace. Ahora, la actividad no rutinaria, claro, me genera riesgos, pero me genera riesgos puntuales. Ahora, el punto es que, como tengo una actividad que me genera riesgos todos los días, a esto le tengo que aplicar un control siempre, y controles diarios en la práctica. Y en la actividad no rutinaria, le voy a aplicar un riesgo solamente cuando, o sea, una medida de control solamente, perdón, cuando yo la haga, o cuando yo la ejecute. Por lo tanto, cuando uno empieza a diferenciar las actividades, también me ayuda a definir los controles, o cuándo controlo algo siempre, o cuándo controlo algo todos los días. Ahora, esa es una visión, ¿sí? Ahí también viene un tema, ¿ya? Mira. El procedimiento es la forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso. Entonces, lo que para mí sea actividades o cosas que yo hago de rutinaria todos los días, tiene que tener un procedimiento de trabajo sí o sí. Tiene que existirse eso. Ahora, con las no rutinarias, uno también puede llegar a un consenso. Pregunta capciosa. Si yo tengo que cambiar una ampolleta una vez en el año, ¿voy a hacer un procedimiento de trabajo para eso? Miren, hay dos visiones. Ya. Le voy a explicar un contexto. ¿Qué pasa si yo llego a un trabajo y no tengo nada de prevención? No tengo nada. O sea, no tengo procedimiento, ninguna cosa. Yo me voy a preocupar primero, ¿no es cierto?, de corregir todo lo que sea rutinario, de todo lo que se haga todos los días, hacer los procedimientos, hacer todas las cosas. Eso es bastante lógico, ¿no es cierto? Preocuparnos de lo que hacemos siempre, todos los días y todo el día. Preocupémonos de eso. Ahora, lo que está acá, la rutinaria, ¿qué va a pasar? Que una vez que yo tenga ya todo ya normalizado para lo que hago todos los días, quizás voy a hacer esto. Voy a hacer el procedimiento para hacer, ¿cómo se llama? El cambio de ampolleta. Pero ahí, por ejemplo, dice Javier, sí, pero en el momento de que se haga, ya. Hay algo que no sé si lo hemos conversado, y por favor, dígame sí o no para yo explicarlo más adelante. El famoso análisis de tarea, o el famoso AST. ¿No? Ya. Eso, chicas, tenemos que verlo como en la parte casi al final. Al final. Es como uno de los últimos elementos. De hecho, si revisas la unidad 2 de taller, o sea, perdón, la unidad 2 de seguridad industrial, parece, o taller 2, hay una PPT que dice conceptos para gestión. Ya me parece diferenciado. La ST es un documento que se hace todos los días, o cuando un trabajo se hace de vez en cuando. ¿Y qué hago yo en ese aspecto? Digo, cambiar ampolleta. Estos van a ser los pasos que yo voy a tener para cambiar ampolleta. Identifico los pasos, digo, ok, estos son mis riesgos, veo por cada paso, cada riesgo, o los riesgos, puede que haya uno, dos, tres o cuatro, y luego aplico medidas de control para eso. Eso se llama AST, que en el fondo es un análisis sobre el trabajo. Yo analizo mi trabajo, veo los riesgos y propongo medidas de control. Ese documento en sí me ayuda a poder controlar mis riesgos, ¿ya? Y eso yo lo puedo aplicar directamente para una actividad rutinaria. Siempre. Ahora, ese mismo AST que yo hice, después lo ordeno y lo puedo transformar en qué cosa, en el procedimiento de trabajo para la actividad no rutinaria. O sea, cada vez que yo haga ese trabajo, ok, tengo mi procedimiento, esto es lo que yo tengo que hacer. Pero hay un fallo, hay un problema con eso. Me explico. El proceso es la forma específica de llevar a cabo una tarea o actividad o proceso como ustedes quieran decirlo. Un proceso es una foto.
O sea, pero un procedimiento es una foto textual y específica de un momento o de algo como se puede hacer. Y esa foto puede cambiar, puede haber o existir alguna variación de esa fotografía, chicos. Algo más sencillo. A ver, sáquense una foto y tratan de replicar la misma foto exactamente igual en 5 años después. ¿La foto va a ser la misma? No, no va a ser la misma. No, profe. No, bajo ningún punto de vista. ¿Cuál es el punto? Hay ciertas instancias o ciertas cosas que tienen que tener procedimientos sí o sí. Como por ejemplo, utilizar una herramienta eléctrica. Utilizar, por ejemplo, una herramienta manual. Tiene que tener esa estructura. Cuando uno hace un procedimiento, uno lo está trabajando de una forma ideal. Como que, ok, para usar herramienta tienes que hacer esto. Para hacer, por ejemplo, una excavación tienes que hacer esto. El AST, o análisis del trabajo, de aquí en adelante va a ser un complemento para toda actividad rutinaria. Para toda actividad que tenga procedimiento, independiente de que lo tenga, va a tener una AST, siempre. Porque, chiquillo, la AST me permite poder, por ejemplo, identificar o agregar o incorporar algún cambio en la condición. O de frente yo hago la ST y digo, ¿sabes qué? No hay condición de trabajo, el trabajo no se puede hacer. Ya. Un ejemplo muy concreto es cuando tengo que mover cargas, por ejemplo, con un camión pluma, de un punto A a un punto B. Cuando yo voy a hacer ese ejercicio, debo utilizar algo primeramente, que es un anemómetro. ¿Ya? Chiquilla, déjenme buscar uno, denme un minutito, por favor. Pero esto que tengo acá en mi mano, chiquillas, este equipo se llama anemómetro. ¿Ya? Este equipo que me permite a mí poder ver la velocidad de viento. O sea, cuando estemos viendo izaje, ya creo que ya el próximo año, antes de poder hacer cualquier actividad que implique mover carga en el ambiente de trabajo, debo ver cuál es la velocidad del viento. ¿Para qué? Para ver si el trabajo se puede hacer y si se puede hacer, bajo qué condiciones. Y esto yo lo utilizo. Y de hecho, ¿qué hago yo? Bueno, no se nota mucho, pero ahí me indica la velocidad del viento. En el fondo el aire pasa por las aspas y te dice cuál es la velocidad. Cuando hacemos ese ejercicio, el procedimiento que me dice, ok, tú debes medir viento, debes medir la velocidad del viento, pero el procedimiento no te dice más que eso, que medirlo. Luego uno utiliza el equipo, y ¿qué te puede decir, por ejemplo, el procedimiento? Que bajo ciertos rangos el trabajo no se hace, bajo ciertos rangos sí se hace, y si presenta cierta velocidad, hay que tener ciertas consideraciones. La ST que me permite, al estar haciendo las mediciones de viento con esto y ver si hay algún cambio en la condición, el trabajo no hacerlo, o se puede hacer, o quizás aplicar medidas de controles extra a la que empieza el procedimiento. Por eso es importante el ACT, que el ACT me logre incorporar ciertos elementos que van a ir cambiando o cosas que quizás no se han considerado en el procedimiento de trabajo. Sí, también eso. Lo que dice Nela tiene mucha razón. El ACT tiene valores con respecto a las tareas y si el riesgo es alto, bajo o medio. ¿Sí? De hecho, tu riesgo lo puedes evaluar con la probabilidad por la consecuencia.
Por eso, si ustedes se dieron cuenta, yo les pregunté cuando la actividad no rutinaria, qué tan probable era que pasara algo. Porque para mí la actividad rutinaria siempre va a implicar probabilidades altas, porque tú estás interactuando constantemente. En cambio, la no rutinaria la probabilidad es más baja, porque tú lo haces puntualmente bajo ciertos puntos de vista. Entonces, por eso, chica, el ACT es importante. El ACT me permite poder dejar marcada los cambios que puedo tener en esa foto, o los cambios que puedo tener en ese proceso que yo estoy haciendo. Por eso el ACT es importante. Ahora, ya cachamos que es un procedimiento, que en el fondo es la forma específica de llevar a cabo o hacer una tarea o labor. No está ningún tema. La ST, que es el documento que me permite poder identificar los cambios y ver cómo tengo que hacer un trabajo, y la medida de control. Y eso tiene lógica. Pero, pregunta, ¿y con qué documento o quién me puede decir a mí cómo revisar una herramienta, por ejemplo? Ya, le hago una pregunta capciosa. Ya, sí, pero no. Ya, me explico. Yo tengo que utilizar un compresor para pintar un auto. Para utilizar, ya, es que sí, están las instrucciones, pero eso es lo que viene el fabricante. A mí la ley que me obliga, que yo como empleador debo proporcionar un procedimiento, y el procedimiento se puede basar perfectamente en la instrucción que hizo un fabricante. Yo, por ejemplo, tengo que pintar un auto con un compresor. El pintar el auto, esos chiquillos, lo puedo hacer con un procedimiento, ¿no es cierto? El procedimiento me dice, ¿cómo yo debo pintar el auto? ¿Tiene lógica eso, no? ¿Se entiende así? Sí. Pero pregunta, yo necesito revisar el compresor para ver si está operativo. Y eso muchas veces no se coloca en el procedimiento. Se coloca en algo un poco más sencillo, que se llama instructivo. Donde tú tienes el compresor puesto, coloca una hojita al lado, un instructivo de cómo se debe revisar el compresor. ¿Ya? O sea, yo, por ejemplo, quiero revisar una herramienta, con un instructivo, tengo eso. O, por ejemplo, necesito verificar o cortar la luz y verificar la energía residual, que la energía residual que queda en el sistema cuando yo corto la luz es igual a cero, con un instructivo. En el fondo, chiquilla, el instructivo es algo más corto y preciso y conciso para algo puntual. O sea, lo que implique revisiones, instructivo. Pero ya cuando yo tengo que hacer algo en sí, debo tener el procedimiento de trabajo. No sé si eso se quedó más o menos claro o se hablaron un poquito con eso, chiquillos. ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, necesito instalar una puerta. Instalar una puerta es una actividad que requiere, o sea, un proceso y una actividad, una tarea, que requiere un procedimiento. Pero yo, por ejemplo, necesito revisar el taladro. Y para revisar un taladro, ¿lo puedo hacer con un instructivo? Sí, porque es una actividad puntual y específica, que en el fondo es tomar el equipo, ver en qué condición se encuentra el cable, ver cómo está el mandril, ver también si están los accesorios, y quizás enchufarlo y hacerlo funcionar. O quizás el taladro es un poco más complejo y tenga, por ejemplo, un seguro hombre muerto. ¿Mm? Si un taladro inalámbrico, por ejemplo. Entonces, chica y caballero, ¿han escuchado ustedes, por ejemplo, el concepto seguro hombre muerto? ¿No? Cuando uno tiene un taladro, ¿no es cierto? Que uno aprieta el gatillo y el taladro empieza a funcionar, empieza a girar. El seguro hombre muerto hace referencia a algo. Si, por ejemplo, tengo por ejemplo, digamos que este mango de taladro, y acá tengo el gatillo, en la sección de acá va a tener un botón. Cosa de que si yo aprieto el botón, recién al apretar el gatillo, el taladro va a funcionar. Y si suelto este botón, que puede estar acá al lado, dependiendo del equipo,
suelto el botón, aunque tenga apretado el gatillo, automáticamente, ¿qué va a pasar con esto? Se va a detener. Las motosierras también la tienen. Incluso, chicas, algunas maquinarias, ya, bloquear y aislar, eso trabajemos el próximo año. ¿Ya? O más adelante, cuando tengamos una ventanita y hayamos pasado a la materia, les voy a hacer la diferencia entre bloquear y aislar. Muy similar, muy similar, para poder también tomarlo en cuenta. ¿Ya? O sea, yo, aunque apriete el gatillo, si tengo el seguro suelto, el equipo no va a funcionar. Algunas maquinarias pesadas tienen un seguro muy similar, pero es cuando el equipo está en una superficie horizontal y tú abres la puerta y el equipo está bloqueado y abres la puerta, el motor se para. ¿Ya? Por si acaso, para poder también tomarlo desde esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, cualquier equilizar siempre uno utiliza un instructivo, ¿ya? Para que también lo podamos ver desde esa perspectiva. A ver si compartiendo tu página. Entonces, chicas, si se dieron cuenta, y caballeros, si se dieron cuenta, ya hoy día hemos visto, por lo menos, hemos incorporado ya como 2 palabras nuevas a nuestro vocabulario. AST e instructivo. ¿Ya? Y hemos visto más o menos por qué, bajo qué criterio o puntos de vista, yo debo empezar a aplicarlos. ¿Ya? Entonces, las actividades rutinarias son todas las tareas diarias y planificadas por la organización desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el producto o servicio objeto de los procesos. ¿Ya? Actividad no rutinaria son todas las tareas desarrolladas en un proceso necesarias para mantener su continuidad en caso de una emergencia o detención no programada, como por ejemplo reparación de urgencia o mantención no programada. O quizás a un motor se le salió una correa, colocar la correa, o quizás a una luz o una impresora, por ejemplo, se acabó la tinta, o se rompió un cable. Y eso como tomando como actividades no rutinarias, pero que si nosotros no la revisamos, el trabajo no va a poder continuar. ¿Ya? O sea, eso también es importante. Ahora, muchas empresas que hacen como un mapita, un gráfico, una hoja, y colocan todo el listado con todas las rutinarias, y al ladito las que son no rutinarias, o las que hacemos de vez en cuando, para poder diferenciarlas bien. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, de una forma u otra, al diferenciarlas, igual estamos hablando de algo, que igual vamos a aplicar medidas de control, igual las vamos a controlar. O sea, independiente si es algo que tú realizas siempre o de vez en cuando, va a tener riesgos. ¿Y que me dice el Código del Trabajo en su artículo 184? De que el empleador debe aplicar medidas de control a todos los riesgos. Para poder tomarlo también desde esa perspectiva. Y la tarea es acción concreta aislada. Las tareas son las acciones que se realizan o también se pueden considerar como los actos para llevar a cabo una actividad. O sea, como por ejemplo, actividad, por ejemplo, mezclar ingredientes. No es que tú coloques algo, coloques todo el ingrediente y están mezclados. No, sino que ver lo que uno tiene que revisar, lo que tiene que colocar el ingrediente 1, 2 y 3, y quizá una secuencia para ir haciendo distintas mezclas. O sea, en el fondo van a ser las tareas específicas para llevar a cabo la actividad. Cuando uno empieza a ver esto, quizá uno como que se enreda un poquito, pero yo me digo y hago algo bien concreto. ¿Cuál es el proceso que voy a hacer? Cambiar batería, por ejemplo, o pintar puertas, o pintar rejas, o quizás hacer el almuerzo, etc. Cuando yo defino lo que voy a hacer, luego digo cuáles van a ser las actividades para hacer eso, o cuáles son los pasos que tengo que hacer para yo decir, ok, estas son las actividades para lograr lo que quiero hacer en mi proceso, o en el fondo el objetivo de lo que yo planteo con el proceso, y así sucesivamente, para poder tomarlo también desde esa perspectiva. Ahora bien, por ejemplo, construir una reja, ¿ya? O sea, construirla, o sea, desde tomar los fierros, medirlos, cortarlos, hasta dejar la reja ya hecha para luego después montarla, porque una cosa es fabricar la reja y otra cosa es montar la reja. Son cosas distintas, o sea, no es que uno a veces se ponga un poco estricto, pero a mí me gusta que si uno dice algo, hacer lo que hace.
Ya, y eso es lo importante, primero, identificar esas cosas para realmente ver concretamente lo que estoy haciendo. Ahora, si se dan cuenta, el cortar reja, que es un proceso, tiene 6 actividades. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, la actividad 1. Si ustedes se dan cuenta, la actividad 1 tiene 4 tareas. O en el fondo, si revisamos la definición de tarea, es la acción concreta aislada. O sea, tomar el perfil, marcar el perfil, cortar el perfil y disponer en área de perfiles cortados. O sea, yo tomo algo, lo voy a un perfil, tomo una wincha, lo mido, lo marco y después lo corto. Y una vez que tenga todos los fierros cortados, lo dispongo en un lugar para tal evento. O sea, en ese aspecto mantener condición de orden y limpieza, para verlo desde esa perspectiva. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tomar, marcar, cortar, disponer, ¿qué tienen en común esas 4 palabras, chiquillas y caballeros? Son actos, ¿no es cierto? Y son actos corresponden a un peligro. ¿Sí? Ahora pregunta, ¿tengo una persona que corta el fierro? ¿Un agente? ¿Sí, no es cierto? Ya. ¿Cuál sería el equipo o herramienta para poder cortar el fierro, por ejemplo? ¿El galletero o esmeril angular? ¿Ya? Ojo, yo sé que coloquialmente uno dice galletero, pero cuando hagan el procedimiento, después, o el instructivo asociado a eso, colocan esmeril angular, porque me tocó muchas veces revisar procedimientos que decía galletero o el galleta. Entonces eso como que ahora todo desvirtúa un poco. Ya. Ahora, el perfil o la sección de fierro, eso chiquillo del material, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el ambiente de trabajo va a ser el lugar donde tú cortes el galletero, o cortes el fierro con el galletero, con el esmirangular. Y por lo general eso va a ser un patio o un lugar techado, o al aire libre. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo veo las tareas en sí y veo cuál es el peligro, empiezo también a analizar esto. Está más abajito. Empiezo a ver el esquema o empiezo a ver los componentes que desarrolla esa actividad y esa tarea. ¿Para qué? Yo, para empezar a decir cuáles son mis peligros y también qué me va a originar distintos riesgos. O sea, si ustedes se dan cuenta, el esmeril angular que tenemos acá implica algún riesgo, implica medidas de control. Sí, ya. Hay varias reglas con los esmeril angulares. ¿Ya? De hecho, déjenme buscar una foto para que podamos trabajar y explicar un par de cositas con eso. Chicas y caballeros, si hay algo que no se entienda, por favor, chiquillo, háganmelo saber, por favor. Estoy tratando de ver los ejemplos más... Ven, chicos, dejen descargar una foto. Y... Están viendo, chiquillos, exactamente lo mismo que yo, ¿no es cierto? Esto que está acá. Ya. Entonces, miren, si ustedes se van dando cuenta, hay una cosa, independiente de la marca, mucho en detalle. Ya, si se dan cuenta, el disco de corte. Bueno, corte y desbaste hay diferencia. El disco de corte es siempre un poquito más delgado porque va a cortar una pieza. Y el disco de desbaste, que va a ser siempre como para poder gastar algo, es un poquito más grueso, o más grueso en realidad.
Ahora, el disco de corte tiene un tamaño. El tamaño no sobrepasa la protección. O sea, yo puedo utilizar un disco de corte adecuado al equipo. Lo que yo no puedo hacer es sacar la protección. ¿Para qué? Para colocar un disco más grande. Eso, chicos, no se puede hacer bajo ningún punto de vista. Y lo digo remarcando y subiendo la voz. Razón, motivo. Muchas veces dicen, o sea, ¿qué? Necesito cortar algo, necesito un disco más grande. Ah, pero no te preocupes, pues le sacamos la protección a esto y, y trabajemos con esto, si no. Y ahí uno dice, pero no, pues no debiese ser, ser eso así. Déjenme ver, chiquillos, si encuentro una lámina para mostrarles algo bien, bien concreto, para que me entiendan cuál es mi punto. ¿Están viendo el mismo video, chiquillas? ¿Esto que está acá? Sí. Ya, miren, hay marcas, como decía en el chat, que claro, son súper complejos poder retirarlo. De hecho, tienes que prácticamente romper el equipo para poder sacar el disco de corte. O colocar un disco de corte más grande. Ya, pero ¿por qué les digo esto? Porque esto es lo que puede pasar cuando yo coloco un disco de corte que no es el adecuado. Y el corte, ahí se dan cuenta, chiquillas, que el EPP, en este caso, el elemento de protección personal, no va a evitar que el disco de corte salga proyectado. Lo que va a evitar es que el disco de corte llegue directamente al ojo. Ya, o sea, no evito que ocurra algo, minimizo la consecuencia en la práctica. Ahora, primera regla con los miliangulares es que nunca debo colocarle un disco que no sea para el tamaño que este está fabricado o está hecho. Primera cosa. Segundo, los discos de corte no se deben lavar. Desde parte tampoco, no lavarlos. Porque si tú lo empiezas a lavar, va a empezar a afectar su estructura y después los va a reblandecer. Entonces, cuando quieras hacer algo, va a pasar esto. Que es lo que tenemos acá, por ejemplo. Y lo otro es el tipo de disco que uno también va a utilizar, porque muchas veces necesitamos cortar madera y, ok, pongámosle un disco de madera, no, un disco, una sierra circular. Tampoco. Ya. ¿Y por qué uno siempre hace mucho hincapié al tema del disco en sí? ¿Por qué no colocarle disco de tamaño distinto? Ahora, ¿cómo uno llega a esto? O cómo de todo llegamos a este punto, es cuando yo empiezo a darme cuenta que para, analizando el GEMA, viendo esto, el equipo y herramienta es una medida angular. Ya automáticamente llego a ese punto y llego a las medidas de control y las prohibiciones que tenemos que hacer. Que ojo, eso hay que trabajarlo siempre, continuamente, o sea, todos los días. ¿Ya? Acá tenemos un palito de helado, ¿ya? Que lo uso para unos trabajos, unas cosas que hago con mis equipos de enseñanza. ¿Ya? Por el tamaño es prácticamente una tabla de escala. Ahora miren, cuando yo tengo un disco normal del tamaño del esmedida angular, y tú no ves cuando gira, porque las revoluciones son tan altas de que nosotros no lo diferenciamos. Pero si tú colocas el esmedida angular en este sentido,
y el disco corresponde al tamaño, tú ves esto. Cuando el disco es más grande, esto es lo que empieza a pasar. Empieza a moverse así. Y ese movimiento va a hacer que la tuerca que tengamos acá arriba se suelte. Y el disco sale proyectado. Y va a ocurrir una consecuencia que sea la que sea. O sea, de donde le pegue, en realidad. Por eso, chiquilla, es como importante evitar ciertas cosas, ya netamente por aquello. O sea, no es por otro motivo. Y lo ideal es evitar que pase esto. O sea, el lente, y de hecho este lente, por el tipo de estructura, no es un lente muy caro. No, un lente que no, vale, no es tan costoso. Eh, sí. De hecho, porque eso los comento, no le tengo harta historia, pero hay una que me marcó mucho. Fue una de las primeras faenas que estuve trabajando. Yo recién egresado a la universidad, esto tiene que hacerlo con el año 2010. Llevaba como un año recién titulado. Y me tocó ir a trabajar a una faena del norte. Y cuando fui llegando a la faena, en la camioneta que me fue a buscar la empresa, tenían puesta la radio, la radio de la comuna, de la localidad. Y justo están dando una noticia de un trabajador que ya falleció en su casa, haciendo una maniobra, una labor, y ¿cómo se llama? Y estaba cortando madera, y no tenía una sierra circular, utilizó una mira angular, le sacó la protección, empezó a pasar este ejercicio, se soltó y le pegó en la cabeza. ¿Ya? Ahora, utilizar una esmeril angular para cortar madera con un disco de una cera circular, ¿qué tipo de riesgo es? ¿O qué tipo de riesgo no origina? Ya, siguen confundiendo peligro con riesgo de consecuencia, ojo, porque estoy preguntando por riesgo. Corte y muerte de pía corresponde a consecuencia, no es riesgo. Ahí era corte tampoco, el corte es una consecuencia. El riesgo vendría a ser técnicamente un riesgo de tipo adquirido, porque estoy dando un riesgo a algo cuando lo estoy utilizando para un elemento que no fue diseñado. Que se pueda soltar en sí es un acto o una condición, ¿ya? Chicos, más adelante nuevamente vamos a hacer un taller donde explico los conceptos de peligro y riesgo, para que los empecemos a diferenciar bien. Porque ojo, es normal que a esta altura del curso sigan teniendo confusión en ambos conceptos, pero más adelante no va a ser tan normal, para que también lo empecemos a visualizar así. Ahora, cuando yo veo la actividad, defino las tareas para poder llevar a cabo cada actividad, tengo que hacer sí o sí análisis de esquema para poder empezar a preguntarme cuáles son los elementos o las cosas importantes que van generando, que pueden generar distintos peligros, distintos riesgos asociados a cada peligro. O sea, en el fondo, análisis de esquema. ¿Ya? Chicas, se van dando cuenta, y caballeros, se van dando cuenta que hasta este punto ya la materia empieza a ser como un poco más concreta y más direccionada a algo, ya no es tan conceptual. Ya. Vamos a hacer, chiquillos, hartos talleres para poder diferenciar los conceptos de peligro y riesgo. ¿Ya? Vamos a hacer bastantes, porque me interesa que los diferencien claramente. ¿Ya? Ahora, lo anterior implica, chiquillos, tres temas importantes. Y eso no vamos a diferenciarlo. Javiera, no es que sean tantos conceptos. Lo que pasa es que se enredan a veces con los conceptos. Eso yo digo, no es que sean muchos. Ahí, o sea, son hartos, pero no son difíciles. Y ahora yo logré diferenciar concepto y peligro en un par de meses. No me fue algo sencillo. ¿Ya? O sea, como una vez vi un meme que decía, uno vive en un lugar con muchos peligros por identificar y muchos riesgos por reconocer y evaluar. ¿Ya? Y ahí uno cuando empieza a hacer eso, ok. Ahora, se puede dividir una actividad en tantas tareas que casi puede llegar a ser infinita. Ya. Por lo tanto,
es necesario definir qué tareas pueden ser críticas. O sea, cuando yo empiezo a ver las tareas, las actividades, uno casi siempre, si ustedes se dan cuenta acá, yo acá no tengo ninguna medida de control, no tengo nada. No tengo revisar herramientas, ni colocarme lentes, nada de eso, no tengo absolutamente nada. ¿Y por qué no lo coloco? Porque son medidas de control. Van a ser condiciones que yo tengo que dejar definido y establecido para que esta actividad, estas tareas desarrollándose puedan hacer la actividad o yo puedo hacer la actividad. O sea, ese es el objetivo. Por ejemplo, si me colocar los lentes, revisar herramienta como tarea, eso está malo. Porque es una condicionante, es una medida de control que yo debo aplicar, siempre. Y las medidas de control, de aquí en adelante, cuando empecemos a trabajar más en concreto, van a ser siempre antes, durante y después. O sea, medida de control primaria es revisar equipo y herramientas mientras trabajo. Segundo, verificar las medidas o durante o aplicar medidas de control durante el trabajo. Y tercero, una vez realizado todo el trabajo, dejar todo limpio y ordenado. O como le dicen algunas empresas, como es housekeeping, o manteniendo la casa, o limpiando la casa. Depende de cómo traduzcan en inglés las personas. Por eso es importante que uno, cuando vea esto, también vea qué tareas son tan críticas también, o haga una jerarquización de las tareas. ¿Ya? Por lo tanto, cortar un perfil para mí implica es altamente crítico, dependiendo de cómo lo haga y quizás algún elemento que pueda quedar mal hecho. Ahora, que tenga un poco de dificultad o afectan a la satisfacción del cliente. Esto de las tareas críticas también se puede aplicar a las actividades críticas y habrá procesos con poca o ninguna tarea definida en el proceso, donde solo aparezcan actividades ya sea de poca criticidad de las tareas o por la nula implicancia de la satisfacción del cliente. Al igual que se pueden omitir tareas se pueden omitir actividades siempre y cuando no sean críticas o no aporten valor. El valor, chiquillo, hay que entenderlo como lo que uno quiere o el cliente le da algo. Pero a mí, desde el punto de vista de la seguridad, a mí me interesa la actividad crítica, porque una actividad crítica implica riesgos altos, implica consecuencias altas. Y consecuencias altas para nosotros, ¿qué sería? Un accidente fatal o grave, ¿ya? Un accidente fatal por 3 causales, y también ahora se incorporó con la circular la 3336, que si un trabajador muere producto de un accidente de trabajo, después de 24 horas de ocurrido el accidente en sí, también se va a considerar como accidente fatal. O sea, hay temas también hay que tomar en cuenta. O sea, actividad crítica, accidente fatal o grave, automáticamente, y la consecuencia puede ser una muerte. O sea, también poder tomarlo de esa perspectiva, ¿ya? Para poder, como en el fondo, como dar criterios, ¿ya? Porque eso muchas veces uno también le pregunta, oye, pero este riesgo, ¿por qué lo controlamos más que otro? Y uno responde, ojo, todos los riesgos los controlamos, pero el que implique un accidente fatal o grave o una consecuencia alta para la organización, también tenemos que darle más, darle controles mayores, por su consecuencia. Netamente eso, lo puedes tomar también en cuenta. Ahora, la complejidad, a lo que puede llevar no solo el proceso sencillo del desayuno, sino la actividad de preparar, por ejemplo, un café. Y acá tenemos un tema. Cuando uno ve la complejidad, uno dice, ¿qué tan fácil es hacer algo o qué tan difícil o qué tan complejo es hacerlo? O sea, preparar un desayuno implica complejidades, quizás no, pero sí implica, por ejemplo, un riesgo crítico, que puede ser el contacto con superficie caliente, o si un hervidor eléctrico, y este puede estar presentando alguna falla, es contacto también con energía eléctrica. O sea, hay también que tener como esa claridad a veces, que quizás no todo es complejo, pero sí hay ciertos elementos específicos que hacen que este tenga una mayor complejidad. A ver, la relación de tareas con otra actividad o procesos, y por el hecho que los procesos deben ser definibles, repetibles y predecibles. O sea, muchas tareas van a tener relaciones con otra actividad, otra tarea. Pero esto es importante. Los procesos deben ser definibles, repetibles y predecibles. Por eso nosotros definimos los procesos, los buscamos, definimos cómo son sus componentes, cómo son las actividades y las tareas, y analizamos todo eso para ver bien el esquema, cómo se comportan aquellos. Cuando nosotros también detectamos estas cosas, o que quizás
no van a ser tan predecibles porque puede haber algún cambio repentino, incorporamos el AST al proceso en sí, y actividad de tarea, para nosotros poder colocar ese elemento que quizá no es previsible, quizá aparece por alguna cosa fortuita. Si eso va apareciendo continuamente en el tiempo, vamos a tener que también incorporar nuestro procedimiento de trabajo. Y lo otro, el tercero, están los requisitos implícitos de los clientes y que no tienen por qué indicarlos. Yo, por ejemplo, voy a comprar pan a un lugar en específico porque me gusta el pan de ahí. La marraqueta encuentro que es muy rica, porque es crocante. Pero la persona que hace el pan no tiene idea que yo voy a ir porque el pan tiene esa característica. Ahora, muchas veces ciertos productos van a tener requisitos que no necesariamente tú lo dices, sino que tú se lo das. ¿Ya? Es como algo implícito. Lo que está implícito en el fondo es algo que el cliente no lo da a conocer. Pero aún así, para uno es importante, y como uno lo dice, uno va a ir porque tiene esa característica o atributo. Ya tengo otra característica importante a la hora de definir bien los procesos. Primero son los requisitos de los clientes. Hay que entender que al cliente como aquel que paga por el producto o servicio que recibe, y para cada cliente hay que definir los requisitos explícitos e implícitos. Acá tenemos que también tener algo bien claro. Quizás nosotros, cuando empezamos a ver esto desde esta perspectiva de empresa, nosotros quizás internamente, cuando tengamos que entregar algo, quizás no vamos a recibir dinero, no nos van a pagar. Sin embargo, si por ejemplo el proceso de apoyo tiene que saber que tienen que cumplir con un requisito de ellos, que por ejemplo las mantenciones se hagan antes de una hora que estén trabajando, o que por ejemplo la limpieza se realice de cierta manera o de cierta estructura, ya para poder, ¿cómo se llama? Eh, Poder hacer las cosas como corresponde, o en el fondo tengan todo listo para poder trabajar. Ahora más con el tema de COVID hay que tener ciertas características. Lo explícito del cliente, que son aquellos que nos indican el cliente al realizar el pedido de producto o servicio. Ejemplo, cantidad, plazo de entrega. O sea, volviendo a esto de acá, si yo, por ejemplo, para poder hacer mi actividad de cocina necesito 10 kilos de harina, esto es lo que informo. Y bajo este punto de vista, el proceso de apoyo, que a mí me da mi suministro y todas mis cosas, debe entregarme a mí los 10 kilos de harina que yo le pedí. Por eso es que muchas empresas tienen secciones específicas de compra o abastecimiento también, como le dicen. Ellos en el fondo compran los distintos elementos en la cantidad y calidad que uno les pide. Para poder también tomarlo en cuenta. Requisitos implícitos del cliente son aquellos que no nos indican, pero que el cliente da por hecho que se van a cumplir. En el fondo uno va a comprar algo que esté limpio, que no esté vencido, etc. Y también la parte legal. O sea, yo trabajador deben cumplir conmigo ciertos requisitos legales. Pero, por ejemplo, yo voy a comprar algo, yo voy a esperar que la gente que esté trabajando cumpla con las medidas de seguridad. O sea, que, por ejemplo, el empleador cumpla con las leyes de ellos. Esto uno, como lo puede ver un poco más, es más visual, es cuando uno trabaja y presta servicios por una empresa contratista, una empresa mandante. Un caso bien hipotético. Yo contrato una empresa para que me haga cambio de las luminarias. Entonces, yo tengo un requisito implícito, que ellos cumplan con la ley. ¿Y yo qué hago por eso? Me amparo en el artículo tercero, desde que somos 594, que digo que yo, empleador, estoy obligado a verificar las condiciones de seguridad de mis trabajadores y también de los trabajadores contratistas. Entonces yo, independiente de que yo lo diga o no lo diga, a mí la ley también me faculta que yo pueda también ver aquello, en el fondo ver un control de riesgos, ¿ya? Ahora, ¿por qué les remarco eso? Si, por ejemplo, yo esa empresa que cambio, o por lo contrato para que me cambien las luminarias, se accidenta, ese accidente que le pasa a ellos me afecta a mi estado, porque ocurrió en mi lugar de trabajo, ¿ya? Y también soy responsable de las consecuencias de la ocurrencia de ese accidente de trabajo. Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta? Por favor. ¿Todo claro?
Acá Javier aplica lo que usted recién comentaba. Sí, son varios conceptos, pero que se están dando un poquito. La próxima casa chiquilla que nos juntemos, el próximo viernes, ya, mi idea cuál es también. Vamos a repasar los elementos más importantes que hemos visto, también para poder continuar con la materia, pero también, chicos, vamos a ir clarificando conceptos, ya, para que no nos vayamos enredando tanto, ya. Ahora, recuerden que el primer semestre y los primeros ramos son como para introducir los distintos conceptos y distintas nociones que nosotros tenemos que tener. Y eso vamos a irlos trabajando, ampliando, acotando en el transcurso de los 2 años, ¿ya? Para que también vayamos entendiendo eso. El primer principio de la gestión de procesos, chiquillos, es que todos los procesos de la organización deben ir orientados hacia el cliente y su satisfacción. Y la satisfacción queda definida al conocer y satisfacer sus necesidades, ¿ya? Ahora, técnicamente, a mí que me interesa que cuando nosotros abordemos esto, que lo abordemos desde el cumplimiento legal, ¿ya? Porque de una manera u otra, el cliente quizás no te lo diga, pero tú sí tienes que tener nociones de que tú tienes que cumplir la ley, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. El segundo principio nos indica que el personal de la empresa es el pilar diferenciador de la organización. Bueno, algunos le dicen know-how cuando empiezan a darle palabras anglosajonas o inglesas o norteamericanas al idioma nuestro. Hay un tema ahí hay una explicación por qué pasa eso. Ahora, esto hay que también entenderlo. Nosotros tenemos que tener en nuestro personal ciertas competencias. Esas competencias, chicos, van naciendo porque nosotros también las detectemos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un soldador, yo que espero que mi soldador esté certificado y que sepa soldar. Y si yo me doy cuenta de que el trabajador no tiene ese conocimiento, ¿qué tengo que hacer? Darle un curso o pagarle un curso para que él esté certificado. Y esto entenderlo, ¿por qué? Para que él tenga el conocimiento de cómo soldar correctamente y cómo se debe hacer, pero nosotros también tengamos personal calificado, uno. Y segundo, nosotros estamos dándole la potestad a una empresa externa que nos certifique los conocimientos y capacidades del trabajador para poder soldar. O sea que nosotros también estamos dando corroborando dicha situación. Porque nosotros en el fondo necesitamos a alguien que sepa soldar. Pero quizás nosotros no somos expertos en soldadura, pero es una empresa que lo certifica. ¿Y eso cómo se lee? Señor trabajador, señor empresario, o empleador, mejor dicho. Esta persona, Juanito Pérez, por tanto, está certificado, calificado, ¿para qué? Para soldar. Ah, ok. Eso es lo que uno lo ve, o como uno lo ve esa perspectiva. Por lo tanto, chiquillos, siempre hay que entender de que cada empresa, aunque por ejemplo hagan el mismo producto, siempre ese producto se va a diferenciar del resto, pero también su personal y su gente se diferencia por un conocimiento, ¿ya? Hay una cosa que ustedes quizás van a escuchar cuando estén trabajando, chicos, es que el capital humano es el más complejo y más delicado. Porque, por ejemplo, si tenemos un operador de un equipo y tenemos un solo operador, pero resulta que llega una empresa nueva y le da más sueldo, más dinero a ese operador, el operador se va a ir. Y tú estás perdiendo conocimiento, estás perdiendo capital humano. Por lo tanto, ¿qué va a tener que hacer tú? Contratar a una persona y poder y entrenarla nuevamente prácticamente desde cero para que tenga toda la capacidad para que pueda operar un equipo. ¿Y eso qué nos va a producir a nosotros? Tema en prevención de riesgos, o sea, desde exámenes médicos, inducciones, capacitaciones, entre otras cosas, y que tengamos equipos parados sin poder trabajar. O sea, van a haber problemas y dificultades. Y máxima en prevención, si una persona no tiene todos los documentos y los elementos que la ley nos exige, esa persona no puede estar colocando un pie en el trabajo. Así de simple, independiente que incluso el Código del Trabajo te dé como un plazo para firmar el contrato. Lo ideal es que el trabajador esté con un contrato firmado y con todos los elementos legales para que éste pueda estar haciendo su trabajo como corresponde. Chicos, entonces lo vamos a dejar hasta acá, pero no se me arranquen todavía, por favor.